Ya. Ya. Vamos a calcular el mínimo común múltiplo de estos dos números. El primero es muy fácil. ¿Ya? Y el primero lo van a hacer ustedes solitos y después si quieren con el segundo les ayudo yo. Pero para recordar, lo que tenían que hacer era escribir. Vamos a tomar nuestra hoja. Una pizarra y vamos a tomar nuestra hoja. Y aquí vamos a escribir los dos números de los cuales queremos calcular. No sé si lo sentí. Vamos a imaginar, por ejemplo, el 10 y el 17. El 16 mejor porque el 17 es un número primo y quedaría solito. ¿Qué era lo primero que teníamos que hacer? ¿Se acuerdan? Tenemos que tratar de achicar estos números e ir dividiéndolo en números primos. Siempre partiendo por el más pequeño. Como aquí tenemos dos números pares, lo podemos dividir por el número primo par más pequeño, que sería el 2. ¿Cierto? El 1 también es un número primo, pero si dividimos 10 en 1 nos queda 10 y no estaríamos resumiendo en nada nuestro trabajo. Entonces, si yo divido el 10 en el 2, ¿cuánto me queda? ¿Cuántas veces me cabe el 2 en el 10? 5. 5. 5. ¿Y cuántas veces me cabe el 2 en el 16? 8. 8. Vamos, chiquillos. Nos volvió a quedar un número par, entonces vamos a volver a dividirlo en el 2, que es el número primo más pequeño. Vamos a ir siempre desde el más pequeño y avanzando hasta que ya no lo podamos seguir utilizando. El 2 en el 5 no nos cabe de manera exacta, entonces lo que vamos a hacer es bajar el 5. Y el 2 en el 8, ¿cuántas veces nos cabe? 4. 4. Nuevamente nos queda un número par y vamos a volver a usar el 2. ¿Ya? Aquí dijimos que el 2 no nos caía de manera exacta en el 5, entonces el 5 lo tenemos que bajar igual. Y ahora nos preguntamos de nuevo, ¿cuántas veces nos cabe el 2 en el 4? 2. 2. Y seguimos achicando nuestro número. Vamos a volver a usar el 2. El 2 en el 5 no nos cabe de manera exacta. Y el 2 en el 2, ¿cuántas veces nos cabe? 1. 1. Entonces ahí ya no lo podemos achicar más, ¿cierto? Ahí terminamos con ese. Ahora,
el 5 es un número primo, ¿cierto? La característica de un número primo es que este número lo podemos dividir solo en uno. Ahí está entrando de nuevo la Madeleine. Es decir, por ejemplo, 5 por 1 es 5 y viceversa, 1 por 5 es 5, ¿cierto? Pero no hay ningún otro par de números que multiplicado me dé 5, que sean números enteros, por supuesto, porque podríamos multiplicar 2,5 por 2 y nos daría 5, pero no son números enteros, ¿cierto? Entonces, esa es la característica de un número primo, que solo se puede multiplicar con el 1 para darnos el resultado. ¿Ya? 5. El 5 en el 5 nos cabe una vez. El 1 del lado lo bajamos y ahí terminamos con nuestra operación. Terminamos con la simplificación de los números. ¿Ya? Y ahora lo que procede por hacer es multiplicar todos los resultados que nos dieron acá. 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8, 8 por 2 es 16, y 16 por 5 es... ¿Cuánto es 16 por 5? No, lo puedo sacar mentalmente el tiro. 6 por 5 es 30, nos queda la reserva. 5 por 1, 5, serían 80 si no me 30. equivoco. ¿Ah? 30. Mire, tenemos 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8, 8 por 2 es 16. 16 por 5 es lo que necesitamos calcular. 80. 80, ¿cierto? Sí, lo había ahí medio calculado. Serían 80. Y así es como si ustedes se van a ir dando cuenta, vamos a ir encontrando cada vez MCM o máximo común múltiplo más grandes. Porque hasta la semana pasada los ejemplos que vimos eran números que se encontraban en la misma tabla. Entonces, usualmente el número más grande del par que estábamos calculando el mínimo común múltiplo era justamente el mínimo común múltiplo entre ellos. Pero si se dan cuenta, aquí estamos trabajando con números que no están en la misma tabla, que son diferentes, que pertenecen a diferentes tablas completamente. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo, es decir, el múltiplo menor en el que se encuentran va a ser más grande, ¿ya? Ahora ustedes tienen que calcular el mínimo común múltiplo entre 3 y 7, que es súper simple. Porque tienen dos números primos y tienen que calcular el 3 y el 7. Ya, yo creo que quizás con un minuto lo podemos lograr. Profe, tiene el micrófono silenciado.
Ya, ¿qué resultado les dio? ¿O cómo lo fueron haciendo? Vamos chiquillos, hay que despertar ya. ¿Cómo lo fueron haciendo? ¿Por qué no me lo partieron? ¿Se podía partir por el 2 ahora? No es cierto, no podíamos partir por el 2 porque no hay ningún número par. Después del 2, el número primo más pequeño que sigue es el 3. Y justamente ahí tenemos un 3, ¿cierto? Entonces partíamos por el 3. El 3 en el 3, ¿cuántas veces nos cae? Una. Una. Ya. Vamos a hacerlo de nuevo juntos y el siguiente también porque hay compañeros que me dicen que en realidad fueron llegando tarde. Y como ustedes me contaron que esto no lo habían aprendido a calcular antes, entonces vamos a ir haciéndolo juntos nomás, ¿ya? Y el 7 lo tenemos que bajar igual porque el 3 en el 7 no nos cabe de manera exacta. Luego tenemos el número primo que le sigue al 3 sería el 5, pero en este caso no lo podemos usar porque el 5 no nos cabe de manera exacta en el 7. Entonces vamos avanzando y llegamos al 7. Ya, y el 7 sí nos sirve porque el 7 en el 7 sí cabe. 7. ¿Cuántas veces cabe el 7 en el 7? Una. Una. El 1 de aquí lo bajamos igual y ahí terminamos con nuestro ejercicio. Solo eran 2 números. Y ahora, para calcular el mínimo común múltiplo, lo que vamos a hacer es multiplicando. ¿Cuánto es 3 por 7? O 7 por 3, que es lo mismo. Recuerden, el orden de los factores no altera el producto, es la multiplicación. 21. 21. Entonces, el mínimo común múltiplo entre estos dos números es 21. ¿Ya? ¿Para qué nos sirve saber calcular el mínimo común múltiplo? Para lo que vamos a hacer ahora, que es sumar y restar fracciones con distinto denominador. ¿Ya? ¿Y cómo nos damos cuenta si esto estaba bien hecho? Que lo fuimos revisando la semana pasada y con el ejemplo anterior que les hice se me olvidó. Es que vamos a ir dividiendo 21 partido en 7 y 21 partido en 3. 21 partido en 7 nos da 3, un número exacto, por lo tanto comprobamos que sí pertenece al 21, y el 21 dividido en 3 nos da 7. Un número exacto, por lo tanto sí es el mínimo común múltiplo que hay entre ellos dos. Entre el 3 y el 7 el mínimo común múltiplo es el 21. No los veo a todos trabajar, tienen que ir trabajando, chiquillos. ¿Ya avanzamos? No, no era avanzar tanto, es que esta cosa es touch y... Ya, vamos con el último. Bueno, no el último de estos ejercicios, porque después cuando estemos desarrollando las fracciones vamos a tener que hacer más.
A ver. Importante que todo esto lo vayan teniendo en su cuaderno para después poder ir revisando. Vamos a ver si lo puedo hacer acá. Ya, entonces tenemos el 8 y el 18. Así queda un poquitito más cómodo para que lo vayamos viendo. De repente la luz, la pizarra no me deja hacerlo bien. Ahora sí, ¿cómo tenemos que hacerlo con estos dos números? Tenemos dos números pares, ¿cierto? Podemos partir achicándolo por el número primo más pequeño. ¿Cuál sería? El 8. El número primo más pequeño es el 2. El 8 no es un número primo porque 8 por 1 nos da 8, 2 por 4 también nos da 8, y si ya hay más de una multiplicación, aparte del número multiplicado por 1 que nos dé el resultado de ese número, no es un número primo. Ya, si quieren, después buscamos la definición y la vamos escribiendo. Entonces aquí sería el 2. El 2 en el 8, ¿cuántas veces nos cabe? 4. Bien, 4. Hablo como muy despacito. Y el 2 en el 18, ¿cuántas veces nos cabe? 13. No, me equivoqué. 9. 9, súper bien. Es súper bueno equivocarse y darse cuenta que se equivocaron. ¿Ya? Nos queda un número par, por lo tanto tenemos que seguir usando el 2 todavía. ¿Cuántas veces nos cabe el 2 en el 4? 2. Maravilloso. ¿Y el 2 en el 9 nos cae de manera exacta? No. No, entonces bajamos el 9 igual. Volvemos a usar el 2. El 2 en el 2 nos cabe 1. una vez. Una. Y el 9, como dijimos, nos bajamos igual. Ahora, el 3 es un número primo, es el número primo más pequeño que le sigue al 2, y el 3 nos cabe en el 9. ¿Sí? ¿No? ¿Nos cabe el 3 en el 9? No. ¿No? ¿Sí? Sí. Ya. ¿Y cuántas veces Nos nos cae cabe? 3. Maravilloso, 3. El 1 acá lo bajamos igual. Y el 3 de nuevo, nos damos cuenta que no sirve. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 3? Una. Una. Entonces ahí terminamos nuestro ejercicio. Ahora lo que vamos a hacer es multiplicar todos estos números que nos dieron aquí de resultado. 2 por 2 es 4, ¿cierto? Ahí lo multiplicamos. 4 por 2 es 8. 8 por 3 es 24, ¿cierto? Y 24 por 3, ¿cuánto es? 36. 12 por 3 es 36. ¿Cuánto es 24 por 3?
72. Súper bien. El resultado sería 72. Entonces, el mínimo común múltiplo entre 8 y 18 es 72. ¿Y cómo comprobamos esto? Dividiendo. 72 dividido en 8 y 72 dividido en 18. ¿Cuánto nos daría? 72 dividido en 8 nos da como resultado 9, en efecto es un número exacto, y 72 dividido en 18 nos da como resultado 4, que también es un número exacto. Y con esto comprobamos que estos dos números sí están dentro del 72 y por lo tanto cumple con todas las condiciones para ser el mínimo común múltiplo entre estos dos números. Ahora, hemos usado mucho el término del mínimo común múltiplo y lo hemos resuelto, pero ¿para qué nos va a servir? ¿Cierto? Me imagino que ustedes también se preguntan ¿para qué lo vamos a usar? Y aquí lo vamos a ver. Por ejemplo, queremos calcular la suma de las siguientes fracciones con distintos denominadores. 3 doceavos más 10 18avos. Como ya sabemos, el 12 y el 18 tienen evidentemente denominadores diferentes. Yo no saco a nadie, chiquillo, a veces el internet se cae y a veces yo también me he caído y puede que nos pase, ¿ya? Pero es súper importante que si se les llega a caer el internet o se queda pegado, si yo me quedo pegada me avisen para poder cambiarme al internet de mi teléfono, tratar de solucionarlo. Y si se les cae, vuelven a entrar, hay niños que han vuelto a entrar y lo he vuelto a aceptar sin ningún problema, ¿ya? A todos nos puede pasar. Entonces, como dijimos, evidentemente el 12 y el 18 son números diferentes, son diferentes denominadores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para resolver esta fracción? Esta suma de fracción con distinto denominador es calcular el mínimo común múltiplo entre estos dos números. Ahí yo ya lo hice, lo había hecho en la pizarrita y le había sacado una foto. Entonces tenemos 12, 18, partimos con el 2, como ustedes saben, siempre con el más pequeño, seguimos con el 3 y hasta ahí llegamos, ¿ya? El mínimo común múltiplo entre 12 y 18 es 36, ¿ya? Número súper importante. Vamos a ver para qué nos va a servir el 36. ¿Ya? Luego de tener el resultado del MCM, debes hacer el siguiente procedimiento. 1. Debes considerar como nuevo denominador el 36. El 36 es el número que nos dio de resultado del cálculo del MCM, ¿cierto? Entonces, ese va a ser nuestro nuevo denominador. El denominador es el número que va abajo, ¿cierto? ¿Ya? Vamos a hacerlo. Se ve un poco enredado, pero no es tan enredado. Vamos a hacerlo aquí en esta hoja que está en blanco, pero calculando el mismo que habíamos visto anteriormente, Alejandro Olivares. No sé si había entrado antes Alejandro.
Entonces, calculamos y el 36 era nuestro nuevo denominador. Nuestra suma era 3 doceavos más 10 18avos. Eso parece un 6, pero es un 10. Calculamos el mínimo común múltiplo y nos dio 36. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer ahora? Tenemos que dividir el 36 en los denominadores. Con color verde vamos a hacer el de la primera fracción, ¿ya? 36, Francisca, 36 dividido en 12, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 36 dividido en 12? 3. 3, ¿cierto? Y el resultado de esa división, lo que hicimos aquí fue una división, lo vamos a multiplicar por el número de arriba. Se ve un poco enredado, pero no es tan enredado, ¿ya? ¿Cuánto es 3 por 3? 9. Y ese va a ser el número que vamos aquí a sumar definitivamente. ¿Ya? Así vamos a hacerlo de la primera fracción. Entonces, el nuevo denominador lo vamos a dividir por el denominador anterior y ese resultado lo vamos a multiplicar por el numerador. ¿Ya? Se ve súper enredado, pero es mecánico. Mientras más lo vayamos ensayando, más vamos a trabajarlo y no se nos va a olvidar, ¿ya? Ahora con rosado vamos a hacer la siguiente. ¿Cuántas veces cabe el 36 en el 18? 2. 2. ¿Y qué teníamos que hacer con ese 2? Con ese resultado que nos da acá. Multiplicarlo por el de arriba. Multiplicarlo por el de arriba o por el denominador. ¿Y 2 por 10 es? 20. Maravilloso, súper chiquillos. Y la operación que va ahí en el medio es una suma, porque lo que estamos haciendo es sumar, ¿cierto? Lo sumamos. Y ahora simplemente vamos a sumar 9 más 20, ¿cuánto es? 29. 29 y partido en 36. No lo podemos simplificar, así que ese sería el resultado. 3 doceavos más 10 18avos es 29 36avos. Un número grande, un número enredado, pero lo que importa es que recuerden el procedimiento, ¿ya? Aquí tenemos muchos ejercicios, pero no es tan difícil. Vamos a ir haciendo, vamos a hacer el primero junto y después van a tener que hacer, no, vamos a hacer el segundo juntos porque el segundo es más grande y ustedes van a hacer el primero que son números más pequeños después, ¿ya? Tenemos que calcular primero el MCM, estamos haciendo la B juntos, chiquillos. Esta vamos a hacer juntos. Primero que todo vamos a calcular el MCM entre 9 y 16. ¿Ya? Tiene un número par, así que partimos con el número primo más pequeño que sería el 2. Voy a ir haciéndolo yo, preguntándome y respondiéndome, pero es importante que ustedes vayan poniendo atención. Recuerden que esto queda grabado, después yo lo subo a YouTube, pero es importante que vayan poniendo atención, ¿ya? El 2 en el 9 no me cabe de manera exacta, por lo tanto bajo el 9. El 2 en el 16 cae 8 veces. Nos queda un número par, así que nuevamente vamos a utilizar el 2. El 2 en el 9 no nos cabe, como ya dijimos. El 2 en el 8 cae 4 veces. Nuevamente usamos el 2, bajamos el 9. El 2 en el 4 nos cabe 2 veces.
Y por última vez, vamos a usar el 2. El 2 en el 2 me cabe una vez y mantenemos el 9. Vamos a pasar ahora al siguiente número primo, que es el 3. El 3 en el 9 sí me cabe. El 3 en el 9 me cabe 3 veces. Entonces aquí vamos a poner el 3. Seguimos bajando ese 1 que queda igual. Y nuevamente, el 3 en el 3 me cabe una vez. Y con eso terminamos. Terminamos aquí cuando nos queda en 1. ¿Por qué? Porque el número 1 también es un número primo y podríamos empezar a dividir, pero siempre nos quedaría aquí 1 y podríamos llenar aquí con una cantidad infinita de números 1, pero no es necesario. Y ahí lo terminamos cuando nos da 1. ¿Ya? Esto era un ejemplo. Entonces, lo que prosigue es multiplicar estos resultados para saber cuál es el mínimo común múltiplo entre ambos números. ¿Ya? Vamos a ir multiplicando. 2 por 2 es 4. 4 por 2 es 8. 8 por 2 es 16. 16 por 3. ¿Cuánto es 16 por 3? 16 por 3 es 48. 48. Súper. Y 48 por 3 es... Son súper grandes las cifras, así que no importa si usan calculadora. 124. 144. Ese sería nuestro mínimo común múltiplo. Entonces, como ya lo calculamos, lo vamos a escribir aquí inmediatamente. 144. Ahora es cuando comprobamos, pero esta vez vamos a ir comprobando y haciendo la operación inmediatamente. ¿Cuánto es 144 dividido en 9? Dieciséis. 16. Y 16 por 4. ¿24? 64. Entonces aquí escribimos 64. Vamos con la siguiente. 144 dividido en 16. ¿Cuánto nos da? ...144 dividido en 16 nos da 9. ¿Y 9 por 8 cuánto es? 72. 72. Entonces ahora lo que prosigue es sumar. ...64... Ay, no, escribí igual. ¿Por qué escribí igual? Lo siento. 64 más 72. 146. 146. Ciento 36.
Vamos, intenten hacer el primero en la letra A, ustedes. Sí, yo sé que está complicado, por eso hay que ir haciendo paso por paso y tenemos que ir aprendiendo. Esta es materia del año pasado todavía. No se entienden las flechitas. ¿Qué flechitas? Ya, ¿les pareció muy difícil esa estrategia del mínimo común múltiplo? Sí. Ya, vamos a probar con otra, pero necesito que estén todos mirando aquí así, muy, 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 muy concentrados.
¿Ya? Vamos a sumar 1/3 más 2/4. Diferente denominador. ¿Qué vamos a hacer? En vez de calcular el mínimo común múltiplo, simplemente vamos a multiplicar los denominadores. ¿Cuánto es 3 por 4? 12. 12. Y ahora lo que tenemos que hacer es multiplicar cruzado. De la siguiente manera. Lo que tenemos que hacer es transformar cada una de estas fracciones en doceavos. Uy, no puedo borrar solo eso. Voy a escribirlo de nuevo porque lo rayé y no debería haberlo rayado para que no nos enredemos. Lo que vamos a hacer es transformar 1/3 en doceavos y 2/4 en doceavos. Y esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Pongan mucha atención porque creo que manera más simple que esta no les puedo mostrar, ¿ya? Primero, vamos a multiplicar el 1 con el 4 cruzado, ¿cierto? El 1 con el 4 y nos da, ¿cuánto de 1 por 4? 4. 4. Y luego vamos a multiplicar estos dos, ¿cierto? 2 por 3, ¿cuánto es? 6. 6. ¿Qué significa esto? Que 1/3 son 4 doceavos, ¿ya? Y que 2/4 son 6 doceavos, ¿se entiende? Bueno, esa explicación no es tan importante, lo que importa es que vayan entendiendo el mecanismo, ¿ya? Y ahora tenemos que sumar, nos ahorramos el mínimo común múltiplo, nos ahorramos el dividir en las fracciones, nos ahorramos el tener que multiplicar por el denominador y vamos a llegar al mismo resultado, ¿ya? ¿Cuánto es 6 más 4? 10. 10. 10. Doceavos. Simplemente tenemos que pasarlo al otro lado. Hicimos lo mismo, pero más cortito. Ya, espero que así les sea más fácil, chiquillos. Y ahora vamos con el ejercicio que tenían que hacer ustedes. 7 medios más 7 quintos. Según la nueva estrategia que aprendimos, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Multiplicar el 2 con el 5. Multiplicar el 2 con el 5, que son los denominadores. ¿Así lo habían hecho antes ustedes? Bueno, ahora multiplicamos cruzado. 7 por 5 primero. ¿Cuánto es 7 por 5? 35. 35. Copiamos el más. Y multiplicamos cruzados ahora. El 7 por el 2. ¿Cuánto es 7 por 2? 14. 14. Y ahora simplemente sumamos. 35 más 14. ¿Cuánto es?
49. 49. Puta, me ganó. Qué rico. 49 partido en 10. ¿Ya? Very cool. Vamos por ahora a resolver. Very cool. Vamos por ahora a resolver. Y luego vamos a empezar y vamos a ver si podemos, no sé, ir simplificando, porque eso sí es algo que necesitamos saber, porque en las pruebas de repente el resultado que nos dio en el ejercicio anterior, puede que en la prueba la alternativa le salga 5/6 y no es lo mismo, ¿cierto? Pero si esto lo simplificamos por 2, o sea que lo dividimos en 2 cada número, sí nos da 5/6. Entonces a veces nos equivocamos por no terminar de simplificar el resultado. Pero por ahora solo vamos a resolver, ¿ya? Ahora vamos a pasar a restas. Entonces, para empezar, multiplicamos. ¿Cuánto es 3 por 4? El Nicolás Gallardo, ¿cuánto es 3 por 4? Tía, ya dijeron 12. No escuché que dijeron 12. Bueno, pero es 12, ¿cierto? Y ahora multiplicamos. Ahora me está diciendo que mi conexión está débil, qué terrible. 8 por 4, ¿cuánto es 8 por 4? 32. Maravilloso, 32. Y 14 por 3. 42. 42. Entonces, uy, eso es resta, estamos restando. 32 menos 42, ¿cuánto sería? 10. 10. ¿10 positivo o negativo? Creo que negativo. Muy bien, cree muy bien, es negativo, porque cuando estamos según las reglas de la suma y la resta, si estamos restando o sumando dos números con diferentes signos, estos dos se restan y se mantiene el signo del número mayor, y el número mayor en este caso es 42. Y el 42 tiene un signo negativo, así que es el que gana. Partido en 12. ¿Ya? Y nuestra fracción nos quedó negativa, ¿ya? Pero está correcto. Vamos con la última, que es muy grande, pero la vamos a resolver con la metodología. Ya no vamos a trabajar con el mínimo común múltiplo, pero es importante que lo sepan. O sea, vamos a seguir resolviendo. Voy a seguirle dando pares de número para que vayamos buscando el mínimo común múltiplo, pero no lo vamos a resolver de esa manera las fracciones de distinto denominador, ¿ya? 9 por 4, ¿cuánto es? 36. Súper. 35 por 4. 140. Tía, ya son las 10. Sí, terminamos esto cortito. 34 por 9. 306. ¿Cuánto me dijo? 306. 306.
Y 140 menos 306. Menos 166. ¿Ya? Vamos a seguir trabajando con esto entonces el día viernes. ¿Ya? Si pueden, le echan una miradita al video antes de que empecemos la otra clase para ir aclarando dudas. ¿Ya? Que estén súper bien, chiquillos. Nos vemos el viernes. Chao. No, profe, tengo mucho Chao. trabajo. Nos vemos, nos Chao. vemos después. Chao. 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 Chao.